Amén, que el Señor les bendiga. Estuve pensando y le decía al Señor qué palabra, y la mañana vino una a mí, y después me di cuenta que ya la había predicado a los jóvenes. Y yo le decía, pero Señor, qué palabra. Y yo no he hablado con la Belén, no había hablado con la Belén, pero yo creo que nunca el tema había estado tan conectado con la palabra. De hecho, cuando la Belén empezó a hablar, me latía el corazón porque era como una confirmación a la palabra, porque no sabía en realidad. Yo le decía, Señor, ahí tengo tantas palabras, dame tú, confírmame tú, y recién como a las 6:15, ya, esta es la palabra. Así que vamos, le voy a pedir que abra en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Cuando la tenga me confirma con el dedito o con un amén, si es que gusta. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice así: Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Señor, tú sabes por qué has dado esta palabra hoy, tú sabes por qué has puesto estos versículos en mi corazón, tú sabes por qué preparaste el tema así. Señor, y en ti confiamos, y eres tú, tu Espíritu Santo, el que se va a mover en esta hora en los corazones, el que va a hablar a nuestra vida, a mi vida primeramente y luego a mis hermanos, Señor. Señor, sea usted, Señor, dándole a cada uno su porción, y que su palabra hoy día sea glorificada como usted ya lo es cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, toma posesión de mi mente, de mi corazón en esta hora. Tú ya eres dueño de mi vida, pero toma posesión de mis pensamientos para que todo lo que salga sea desde el Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Demos la gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Como le decía, cuando yo veía y decía, me había acordado desde la palabra de segunda de Juan, cuando hablábamos de que no había que dejarse engañarse por falsos profetas y todo. Y yo dije, parece que esa la prediqué en los jóvenes, o la prediqué en la semilla en línea, no me acuerdo. Y busqué, como yo tengo las grabaciones, sí, pues la había predicado. Entonces yo dije, tal vez el Señor quiere repetir el plato, pero yo dije, tal vez no. Entonces seguí orando, hice varias cosas, y me dio esta palabra que, a la luz de lo que se conversó, no podría estar mejor escogida por el Señor. Dice que con respecto, hay que contextualizar un poco. Esa carta la escribió Pablo a los tesalonicenses en un tiempo que ellos estaban en tribulación. Entonces se estaba murmurando mucho. Entonces Pablo les decía, no se dejen engañar. Pero lo vamos a ver, no se dejen engañar. La carta era para ellos, pero usted sabe que, como decía mi hermano Freddy, el Señor está en todo tiempo. Esa palabra fue tan actual hace 2000 años como lo es hoy para nuestra vida. Esa palabra fue tan actual cuando Pablo la escribió a los tesalonicenses como que Pablo se la está escribiendo hoy día a la iglesia de Maipú Centro. Es decir, el Señor hoy nos empieza a decir con respecto a la venida del Señor y con nuestra reunión con Él. Me gustaría ir a Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Le pido un poco de disculpa porque las hojitas de mi Biblia son muy delgadas y se me pegan los dedos. Primera 4, 15 al 17 dice... Espérame, primero 4. Sí. Le decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trono, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Es decir, el apóstol Pablo le hablaba de la venida del Señor a la iglesia, a tesalonicenses.
apóstol Pedro y Juan, también porque después dicen no se dejen asustar, no se dejen engañar, no cambien fácilmente la manera de pensar, lo mismo que conversábamos ahora. Es decir, en la iglesia se infunde el temor, en la iglesia se infunde la murmuración, se infunde el que podemos cambiar fácilmente de pensamiento, pero la palabra del Señor dice que no nos dejemos engañar. Acá mismo, en el mismo Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Bueno, el versículo me pasé al 3, no lo iba a leer, pero se leyó igual. Es decir, ese día va a venir. Lo que el Señor hoy nos confirma es que ese día va a venir, y va a venir como ladrón en la noche. Es decir, nosotros tal vez vamos a estar durmiendo, vamos a estar despiertos, tal vez no vamos a estar. Eso no lo sabemos, porque el Señor nos dice que muchos ya habrán dormido en Él y van a estar esperando, y ellos despertarán primero, y luego los que quedemos seremos arrebatados con el Señor. Y el Señor nos llama a prepararnos y nos llama a que no nos asustemos, a que no tengamos miedo. En segunda de Pedro, tengo, de hecho, tengo anotada como 5, y cuando yo escuchaba, hablaban ustedes, todas las referencias que tengo dan lugar a lo mismo que se conversaba en el tema, porque en segunda de Pedro 3:3 dice: pero antes deben saber que en los días finales vendrán gente blasfema que andará según sus propios malos deseos, y dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Por cualquier cosa, si los versículos no aparecen igual a su Biblia, yo estoy usando la Reina Valera contemporánea, por eso hay pequeñas cosas que pueden ser distintas. Gente blasfema que andará según sus propios malos deseos. Si se da cuenta, hoy día muchos dicen: pero si llevan predicando los 1000 años, como cuando le dijeron a Moisés: ¿y no nos iba a llevar a la tierra que tenía leche y miel? ¿Se acuerda usted? ¿Cuántas veces criticaban a Moisés? No iba a ir. Hoy día todavía hay gente igual como Coré, blasfemando contra Dios, que ha visto los milagros de Dios, y a veces la misma iglesia. Si no solo nos habla de que el mundo blasfema, en la misma iglesia hay gente que todavía no crea la palabra del Señor. Gente que todavía no le cree a Dios. Gente que todavía está como Coré. Y al final van a tener el mismo final. Porque el Señor nos dice que habrá muchos que dirán, como decía en segunda de Pedro: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Hoy día, ¿cuánto no le dicen a ustedes, burlándose casi? Como desde que te conozco, que el Señor viene, que Cristo viene, hasta, yo no me acuerdo, pues yo todavía no era cristiano, pero nunca se me va a olvidar, tal vez usted se acuerda que había un comercial salió una publicidad que decía: Cristo viene pronto, lo trae la Pepsi. Entonces hasta se burlan de eso, se burlan de los cristianos. Y en el mismo ejército de Cristo, lo mismo del Señor, hay gente que no le cree al Señor. Y está diciendo hoy: pero si mire, pastor, hermano Cristian, hermano Freddy, Belén, sino siempre que el Señor viene, que las señales, que Jerusalén, que Israel, que la señal aquí, la señal allá. Pero el Señor hoy día nos dice que el día y la hora no lo sabemos, solo Él lo sabe, pero que va a venir como ladrón en la noche, sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía ya está. Hay miles de hombres en la misma iglesia que se han rebelado en contra de Dios, que están en contra del Señor. Y el Señor nos dice: de ninguna manera se dejen engañar, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía. De ninguna manera, iglesia, te dejes engañar. Iglesia, no te dejes engañar porque te hablen con palabras bonitas. Es como a la quinceañera cuando viene el jovencito y la quiere conquistar con versos bonitos. Aquí el diablo no va a venir a hablar con palabras feas a nosotros. El diablo no nos va a venir a engañar con cosas feas, nos va a venir a engañar con lo que nos puede tentar, con lo que nos puede gustar. Ahí tiene la iglesia de la prosperidad. Ahí tienen grandes iglesias de la prosperidad que están llenas. Pero esto, la venida de Cristo, que el Señor viene pronto, que hay que estar preparado, no se habla en esa iglesia. Usted le pregunta a la gente qué es rapto y no tienen ni idea. Usted le pregunta si creen en la venida de Cristo y están más preocupados de tener la bendición, pero la bendición que le enseñan ahí. Y gente blasfema. Si vamos al libro de Juan,
En Primera de Juan 4:1, que fue uno de los versículos que prediqué esa vez, dice: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas que le están preparando el camino al anticristo, que están engañando a la iglesia, que están preparando el camino al hombre de perdición, porque es bíblico, como decían en su misma oportunidad, es bíblico. Esto no lo podemos cambiar, nosotros no podemos cambiar ni una coma a la Biblia aunque queramos. Se puede traducir y se puede acomodar al lenguaje actual, pero no se puede cambiar lo que dice, porque eso lo dijo el Espíritu Santo. Aunque muchos días digan que un libro de fantasía, que un cuento de habla, es palabra de Dios. Y si Dios me habla a mí, y si Dios me dijo que es su palabra, por fe yo creo que es su palabra. Y hay muchos que se han dejado engañar hoy día. Lamentablemente muchos hermanos nuestros hemos visto cómo han decidido irse a iglesias que tal vez tienen más batería, que tal vez tienen más ruido, pero no hay doctrina, no hay comida. Hay pura comida chatarra. Y el Señor nos dice hoy que nos cuidemos de eso. En 2 de Juan 7:8 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. No sé si se acuerda de eso con otro versículo que está en Apocalipsis 3:11, que dice: retén tu corona para que nadie te quite lo que tienes. Es decir, el Señor nos dice hoy: iglesia, ten cuidado de no perder el fruto de tu trabajo, de todo tu esfuerzo que ha tenido en Cristo, de todo lo que te ha preocupado, de todo lo que le ha servido al Señor, de lo que has buscado del Señor, porque pueden venir el hombre engañador, pueden venir hombres engañadores, que está lleno el mundo hoy, y te van a robar tu corona. Que nadie te quite lo que tiene. En Mateo 24:3, que es casi una oda a la venida del Señor, según yo, no es necesariamente que usted piense lo mismo, pero en Mateo 24:3, espérenme un minuto, por favor. Mateo 24:3 dice: las señales del fin. Y nuevamente Jesús dice, los apóstoles le preguntan: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Y el Señor nuevamente le dice: cuídense que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oirán hablar de guerras, rumores de guerras, pero no se angustien, nuevamente nos llama a no temer, a no asustarnos, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremoto en distintos lugares. Todo esto será el comienzo de dolores. Es decir, el Señor hoy nos está hablando de que tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos, porque dice, como leíamos, voy a leer nuevamente Tesalonicenses: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos que no cambien fácilmente de opinión, de manera de pensar. Iglesia, que no vengan a hablarte bonito y que te cambien lo que tú piensas en Cristo, tu fundamento, tu fe. Que no venga cualquiera a decirte: aquí está el Cristo, allá está el Cristo, acá está el Mesías. No sé si oyó la noticia hace poco que en Jerusalén estaban alabando a un supuesto Mesías que se había levantado. En Brasil había una mujer que decía que era el Cristo, que era la versión femenina de Cristo. Muchos hombres, en Chile mismo hoy día estamos llenos de apóstoles, de profetas, en Centroamérica llenos de apóstoles, de profetas. Para mí los apóstoles fueron 12 y después se agregó uno que reemplazó a otro, pero ahí están. Y dicen: no, tuve una revelación del Señor y el Señor me habló y me dijo una nueva palabra. Pero si el Señor no te va a dar una nueva palabra, el Señor te va a confirmar lo que ya está escrito. El Señor te va a dar a hablar de lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Pero el Señor no te va a dar una nueva palabra. Cuando alguien a usted le diga: es que vengo con una nueva palabra que me reveló el Señor, como dicen por ahí, salta para el lado. Si el Señor no te va a revelar una nueva palabra a ti, a Moisés le habló, pero el Señor te puede revelar su palabra, que es otra cosa. El Señor puede darte revelación y darte entendimiento y darte sabiduría, porque por algo predicamos, porque el Señor nos da, no porque yo sé mucho,
porque yo no sé ni de hermenéutica, ni de homilética, ni de nada de eso, como siempre digo, pero es porque el Señor nos da, si hay gente que la usa y lo sabe bien, pero lo importante es estar aferrado a la palabra y a la fe que tenemos en Cristo. Porque dice el Señor, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por espíritu, una palabra o una carta que pretenda ser nuestra. Es decir, no te dejes asustar, iglesia, por nadie. En todos los versículos que leímos nos hablaban de lo mismo. No te dejes engañar, van a venir hombres engañadores. Está pasando, hermanos, la venida del Señor es pronto. En muchos lugares nos está hablando de que Cristo viene. Y eso es tan real como decir, hermano, que se vacunó, yo me vacuné, es tan real como la vacuna. Cristo viene pronto. Cristo viene, hermano, y el Señor hoy nos dice, no crean en nadie, de ninguna manera te dejes engañar. Y me gustaría leer el Apocalipsis 3:11, que es lo mismo que decía que en delante que cuidara lo que tenía, porque ese versículo cierra esta predicación y dice, bueno, usted ya lo conoce, pero dice así, ya pronto vengo, lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Me gusta mucho cómo sale en esta versión. Ya pronto vengo. Lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. La fe en Cristo que tiene no la suelte, por mucho que le digan, allá está el Cristo, allá está Cristo, allá está Cristo, en esa iglesia hay más bendición, en esa iglesia hay más unción. No, si en la iglesia ya da Avenida Mata hay más unción, si en la iglesia de Temuco hay más unción. No, hermano, usted siga la unción de Cristo y busque al Señor y donde el Señor lo tiene. No ande creyendo en falsos Cristos, no tenga miedo porque el Señor va a venir, pero todo esto no va a pasar antes que se levante el hombre de maldad, el hombre de perdición, al que el mundo le está preparando el camino, pero nosotros estamos en el camino que preparó el Señor para nosotros. Y eso es lo que importa hoy. Que usted no tenga miedo, no se asuste, pero sobre todo no se deje engañar. Si el Señor nos avisa esto y hace tantas... no me acuerdo la palabra correcta, pero como que hace tanto hincapié en esto, es porque el Señor sabe lo que está pasando en su iglesia hoy día. El otro día el Señor nos hablaba de que la iglesia había sido esparcida, que en estos tiempos seríamos esparcidos. En la semilla línea fue que habíamos sido esparcidos, y ciertamente hoy estamos esparcidos. La iglesia está esparcida, tal vez no está esparcida como la iglesia antigua, que estaban algunos en Gálatas, otros en Colosa, otros en Filipos, pero la iglesia hoy día está el hermano Frey en su casa, todo esparcido. Pero seguimos unidos por la unción del Señor, por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo sigamos aferrados a la unción de Él, porque nos van a tratar de engañar. Usted no es ni más ni menos, ni yo soy ni más ni menos que usted ni que nadie. Si trataron de engañar a la iglesia antigua, nosotros también el enemigo nos va a tratar de engañar y nos va a tratar de robar nuestra corona y nos va a tratar de robar la bendición que Dios nos ha dado, y que es lo mismo que leíamos, y que tanto te ha costado, iglesia, y que tanto te ha costado, porque para ninguno ha sido fácil, porque ni para Cristo fue fácil. Cristo sufrió un calvario en la cruz, ni para Cristo fue fácil, así que no pierda su corona. Tome lo que Dios le ha dado, no le crea a cualquier inicuo, a cualquiera que venga a decirle que acá está Cristo. Si los demás quieren ir, que vayan. Si los demás quieren ir, nosotros no podemos hacer nada más que orar y pedirle por ello al Señor, pero recuerde que la salvación es personal. Aquí no es con arrastre como las elecciones, que yo saqué 50 y como saqué 50 arrastro al que sacó uno, porque no, aquí no es con arrastre. Aquí no, yo no arrastro a nadie. Puedo orar por la salvación de mi familia, puedo orar por la salvación de quien quiera, sí, y estamos llamados a orar por la salvación de los demás. Pero aquí cada uno cuida lo suyo. Y es lo que nos dice el Señor hoy. Iglesia, cuida tu corona, cuida lo que tanto te ha costado, porque te ha costado. El Señor sabe tus lágrimas, el Señor sabe tus aflicciones, el Señor sabe tu dolor. Y hay uno que ya se está preparando para levantarse. Y la venida del Señor es pronto. La venida del Señor es pronto. Y no me voy a caer porque la dice la palabra del Señor. Y como lo leímos en Mateo, en Tesalonicenses, en Pedro y en Juan. Y eso que no buscamos referencias del Antiguo Testamento, que también no habla. La venida del Señor es pronto. Pero va a llegar ese día que el Señor va a venir por nosotros. Y todo ese sufrimiento, todo ese esfuerzo estará validado. Y estará, como se dice, valió la pena. Todo lo que estamos haciendo en el Señor vale la pena.
No se vaya por el camino fácil, si es muy fácil. Y todos hemos tenido la tentación, y de hecho yo me he ido por el camino fácil más que alguna vez. Pero el Señor llama a los suyos y el Señor hoy día nos dice, afírmate en mí, que lo que viene al mundo no es fácil. Lo que cada día vienen más engañadores, cada día vienen más señales, cada día vienen más cosas a este mundo. No vienen cosas mejores, hermano. Si usted quiere escuchar cuentos bonitos, póngase a ver el Disney Channel. Pero la palabra del Señor nos dice que vienen tiempos difíciles, pero para los que están en Cristo, todas las cosas redundan para bien, como dijo mi hermano Freddy hace poco. Como dijo Belén, están preparando un chip, no tema iglesia. Están preparando una pulsera, no tema iglesia. Es que no tema iglesia. Tú sigue confiando en el Señor y retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la palabra, Señor, porque al menos a mi vida hablaste, al menos a mi vida has dado un renuevo, Señor, y sé que a mi hermano igual, sé que tu Espíritu Santo se está moviendo y te agradecemos tu palabra, Señor, porque tu palabra es alimento y alimento bueno para nuestra vida, Señor. No nos permitas nunca alejarnos de tu palabra, de la sana doctrina, no nos permita caer en doctrinas erróneas, Señor. Líbranos de caer en falsas doctrinas, en falsas idolatrías, de seguir a hombres que están muy lejos de tu palabra, Señor. Líbranos, ayúdanos a estar siempre firmes y retener lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga mucho y le cedo la palabra a mi hermano Freddy.